Mi hermano siempre me decía que había una única regla en esa casa: jamás abrir la puerta roja del sótano. Era una advertencia extraña, pero él lo afirmaba con un miedo tan profundo en los ojos que yo nunca tuve el valor de cuestionarlo. Aún así, siempre pensé que se trataba de una broma pesada para asustarme. Una historia inventada para mantenerme alejado de un lugar oscuro y olvidado. Pero esa noche descubrí que no era una simple advertencia infantil, sino una realidad aterradora. La tormenta golpeaba la ciudad con violencia. La lluvia azotaba las ventanas como si quisiera derribarlas, y la electricidad había desaparecido hacía horas, dejando la casa inmersa en una oscuridad silenciosa y opresiva. Estaba a punto de dormirme cuando escuché un sonido apagado, como un llanto lejano, proveniente del sótano. Me incorporé lentamente, tratando de convencerme de que solo el viento jugando con mi imaginación. Sin embargo, el llanto continuó, cada vez más nítido, más doloroso, más real. Reconocí de inmediato el tono, la respiración cortada, el sufrimiento. Era la voz de mi hermano. El terror me invadió. No podía ser posible, porque él no estaba en casa aquella noche. Había salido y no regresaría hasta el día siguiente. Aún así, mi cuerpo empezó a moverse por sí solo, como si una fuerza ajena me coada, empujándome hacia las escaleras. Cada peldaño crujía abajo mis pies como si la casa misma intentara advertirme que regresara. El aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. A medida que me acercaba a la puerta roja, la puerta parecía latir, como si algo detrás de ella respirara con ansiedad, esperando el momento de ser liberado. El llanto cesó de repente, dejando un silencio absoluto que me envolvió por completo. Yo debería haberme dado la vuelta, correr, olvidar ese lugar, pero sentí un aliento cálido rozar mi cuello y una certeza aterradora de que ya no había vuelta atrás. Mi mano tembló cuando toqué la manija helada y, sin poder resistirme, la giré. La puerta se abrió y, en el mismo instante, algo se lanzó hacia mí, algo que no pertenecía a este mundo y que definitivamente no era mi hermano. Desde aquel momento, mi vida dejó de ser la misma. Lo que vi al abrir la puerta roja no era un humano, ni una sombra, ni un espectro como los que imaginen niños al dormir. Era algo que no podía entender, algo que había estado esperando durante años, que alguien rompiera la única regla importante de esta casa. No sé cuánto tiempo pasó desde que la puerta se abrió hasta que logré salir corriendo de allí, pero recuerdo con claridad el olor a humedad y podredumbre que salió de la oscuridad. El ruido de algo moviéndose como si arrastrara un cuerpo demasiado pesado, y la sensación que múltiples ojos se clavaban desde un vacío profundo. Cuando volví a los palos, el ruido de la tormenta y los relámpagos parecía insignificante comparado con lo que había despertado. Intenté convencerme de que esto había sido una alucinación causada por el miedo, pero un detalle me impidió lograrlo. La puerta del sótano no había quedado cerrada, seguía entreabierta, como una herida abierta que dejaba escapar la presencia de aquello que había esperado demasiado tiempo. A la mañana siguiente, mi hermano regresó. Su rostro había cambiado, como si él también hubiera sentido algo durante la noche. Incluso en la distancia, evité mirarlo a los ojos porque temía encontrar en ellos la misma oscuridad que había visto en el sótano. Desde entonces, cada sonido en la casa, cada sombra que se movía con la luz, cada paso en la madera, me recordaba que la puerta roja ya no era un límite que protegía algo, sino un acceso por el cual que yo podía subir, lento y silencioso. Esa fue la primera vez que entendí que el terror más real no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que liberamos y querer. La primera noche de lo ocurrido fue un infierno silencioso. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía haciendo de que algo se arrastraba detrás de mí en escaleras. El recuerdo del sótano abierto quemaba en mi mente en una herida que no fue. Aunque quería creer que todo había sido fruto del pático y la oscuridad, dentro de mí sabía que algo había cambiado para siempre en la casa.
mientras mi hermano dormía profundamente en su habitación. Yo permanecí despierto, atento a cualquier movimiento. La tormenta había desaparecido, pero el silencio que dejó fue aún más perturbador. El sonido habitual del viento entre los árboles parecía haber desaparecido por completo, como si la naturaleza misma evitara acercarse. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un sonido seco, contundente, que venía desde abajo, desde el mismo lugar que debería haber permanecido sellado para siempre. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la sensación de ser observado me erizaba la piel. El golpe se repitió, esta vez acompañado de un arrastre lento, como uñas frotándose contra madera de antigüe. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero mis manos heladas y mi corazón acelerado traicionaban cualquier intento de calma. Me levanté de la cama, incapaz de seguir ignorando aquel ruido. Caminé hacia el pasillo, donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Desde allí, pude ver la puerta del sótano. Seguía entreabierta, una línea negra que dividí a la casa en antes y después. El ruido volvió a manifestarse, subiendo escalón por escalón, más cerca, más nítido, más real. Comprendí que aquello que había liberado no pretendía quedarse oculto. Y esa noche, la oscuridad decidió subir. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que aquellos sonidos eran solo pretexto del cansancio y de mi imaginación alterada por el miedo. Si te acuerdo, mientras más quería olvidarlos, más presente se hacía esa sensación inquietante que se escondía en los rincones oscuros de la casa. Era como si algo invisible y silencioso se moviera por el lugar, aprendiendo lentamente cómo habitarlo. Ya no dormía, permanecía despierto cada noche, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en la puerta de mi habitación, temiendo que en cualquier momento se abriera por sí sola. Mi hermano actuaba como si todo siguiera igual, pero había algo sutil, su comportamiento, que no encajaba. Caminaba más lento, evitaba hablar demasiado y su mirada parecía cargada de un cansancio desconocido. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, desviaba la vista y apretaba los labios, como si temiera que el más mínimo reconocimiento despertara algo que él conocía desde antes. A veces lo encontraba parado, inmóvil, frente a la ventana, observando la noche como si esperara que algo regresara desde allá abajo. Yo no me atrevía a preguntar. El miedo se había vuelto un idioma que ninguno de los dos quería pronunciar. Una noche, mientras intentaba leer bajo la débil luz de una lámpara, escuché nuevamente el arrastre proveniente del sótano. Esta vez no, que era un golpe y un sonido esporádico. Parecía un movimiento continuo, metódico, como pasos que se familiarizaban con el ritmo del piso. Podía imaginar perfectamente algo subiendo metro a metro, reconociendo el terreno, aprendiendo la estructura de la casa. El sonido se detenía por segundos y luego reanudaba, como si aquello que desperté necesitara descansar, respirar, acercarse lentamente. Apreté los dientes, sintiendo la boca seca, mientras mi corazón se aceleraba hasta el punto de doler. Me levanté con la intención de despertar a mi hermano, de compartir mi terror, de pedir ayuda, pero al abrir mi puerta, noté algo que me dejó sin reacción. La puerta del sótano estaba completamente abierta. Una sombra densa parecía escapar desde ese umbral negro que conducía a la nada. La casa entera olía a humedad. Todo estaba frío. Una corriente helada recorrió mis piernas y sentí que algo me observaba. Desde la oscuridad total del pasillo, retrocedí lentamente. El silencio se volvió tan absoluto que pude escuchar el sonido de mi propia respiración acelerada. Pero entonces ocurrió algo que borró cualquier duda que todavía me quedara. La puerta comenzó a cerrarse sola, sin que una brisa la empujara, sin que nadie la tocara. Se cerró con lentitud, como si una mano invisible controlara cada milímetro del movimiento. Asegurándose de que yo viera claramente, se sellaba el camino de regreso a la oscuridad. Cuando finalmente encajó en su marco, el golpe que produjo hizo temblar las paredes. Me quedé paralizado. Esa acción parecía contener un mensaje claro.
Una advertencia o tal vez una afirmación de dominio. La entidad que yo había liberado ya no necesitaba permanecer encerrada. La puerta había dejado de confinarla. Ahora, la casa entera era su territorio. Volví a mi habitación casi sin sentir mis piernas. Cerré con llave y empujé un mueble contra la puerta en un intento desesperado de protección. La oscuridad parecía moverse dentro del cuarto, y el silencio se convertía en un peso insoportable, incluso sin ver. Yo sabía que aquella cosa que estaba cerca, tal vez detrás de la puerta, tal vez detrás de mí, tal vez al lado de mi cama. Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, esperando, sin valor para moverme. Cuando el sol comenzó a asomarse y los primeros sonidos de la calle rompieron aquella prisión de terror, me di cuenta de que algo aún más aterradora había ocurrido. Sobre el suelo, delante de la puerta de mi cuarto, había un rastro fino de suciedad oscura, como tierra mojada mezclada con algo que yo no quería reconocer. Aquello confirmaba que lo que estaba en el sótano no solo se movió, sino que también estuvo allí, al otro lado de la puerta, observando, esperando. Descubrí que la verdadera tortura no era lo que yo había visto en aquel sótano, era lo que no podía ver ahora. Los días siguientes se convirtieron en una lenta espiral hacia la locura. La presencia que había liberado ya nos conformaba con rondar el sótano. Manifestaba su existencia en detalles mínimos, pero suficientes para corroer cualquier resquicio de paz mental que un pudiera tener. Las luces parpadeaban sin razón, objetos cambiaban de lugar, la temperatura descendía repentinamente en habitaciones específicas y siempre en los momentos más silenciosos. El sonido inquietante de algo que se arrastraba por la casa invadía todo. Intenté registrar los horarios y patrones, como si entender su rutina me diera una ventaja, pero no había lógica alguna. A veces el ruido aparecía al atardecer, otras veces en medio de una conversación con mi hermano, y en ocasiones se manifestaba justo cuando yo empezaba a creer no pasaba de pendenoy. Parecía estar jugando, experimentando, observándome reaccionar al miedo. Mi hermano, entre tanto, comenzó a cambiar de manera más evidente. Su semblante siempre estaba pálido, con ojeras profundas como si tampoco durmiera. Evitaba conversar, se encerraba en su habitación durante horas y ya casi no cruzábamos palabras. Había una tensión constante entre nosotros, una desconfianza silenciosa que ninguno expresaba, pero que ambos sentíamos. A veces lo encontraba inmóvil en el lugar oscuros de la casa, respirando tan lento que parecía estatua. Mis intentos por preguntarles y también escuchaba aquellos sonidos morían en mi garganta, como si algo me advirtiera que no debía insistir. Una tarde, reuní coraje suficiente para acercarme al sótano mientras el sol todavía iluminaba parte de la casa. No quería bajar, solo asegurarme de que la puerta permanecía cerrada, pero al llegar sentí una oleada repentina de frío que me detuvo. Toqué la madera y la sentí vibrar, como si algo del otro lado ejerciera una presión constante. Retrocedí de inmediato. Fue entonces cuando percibí algo nuevo, un olor fuerte, denso, como tierra removida mezclada con humedad antigua. El mismo olor que había encontrado fuera de mi habitación aquella noche. El olor de algo que no debería existir fuera de ese sótano. Comencé a sentir la casa como un organismo vivo. Cada pared parecía observar. Cada sombra se estiraba apenas un poco más de lo normal. Cada ruido era una advertencia. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez un animal hubiese entrado escondido. Tal vez mi hermano tuviera algún secreto problema mental, lo desconocía. Incluso llegué a pensar que yo mismo podía estar enloqueciendo. Pero todo eso se desmoronó la noche en que lo vi. Yo estaba en la cocina, intentando beber un vaso de agua para calmar el temblor constante en mis manos. A través del reflejo en la ventana, noté una figura detrás de mí, alta, torcida, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Mi cuerpo se congeló, no había respiración, ni pasos, ni señal de que hubiera llegado allí. Simplemente estaba
como si siempre hubiera formado parte del lugar. Pero lo peor de todo fueron los ojos. No eran ojos reales, sino dos cavidades profundas que brillaban con una oscuridad imposible. Algo antiguo y hambriento se escondía detrás de ellas. No me atreví a girarme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera una ilusión. Cuando los abrí nuevamente, la figura ya no estaba, pero en el suelo, justo donde había aparecido, quedaban marcas claras de algo húmedo y viscoso, como rastros de un organismo arrastrándose. Esa fue la prueba definitiva. Lo que había abierto aquella noche no era una imaginación trastornada de un miedo infantil. Era algo real, algo que había estado esperando demasiado tiempo en esa oscuridad y que ahora se movía libremente por cada habitación, paciente, como si conociera el final inevitable de nuestro encuentro. Yo ya no me preguntaba si saldría de allí con vida. La pregunta que me atormentaba ahora era cuándo me encontraría despierto o dormido, y qué haría conmigo cuando lo hiciera. El tiempo comenzó a perder sentido desde el instante en que crucé nuevamente el umbral del sótano. La luz tenue del celular ya no bastaba para perforar aquella oscuridad espesa que parecía viva, expandiéndose como un organismo que respiraba alrededor de mí. Cada paso que daba hacía que las sombras se deformaran, como si el sótano se estirara más y más, mutando en un lugar distinto cada vez que parpadeaba. Me pregunté si realmente estaba bajando las mismas escaleras y había quedado atrapado en una versión torcida de mi propia casa. Sentí el peso de una presencia detrás de mí, no como algo físico, sino como un pensamiento impuesto. Era imposible distinguir si el terror que sentía pertenecía a mí o si era una emoción que la casa me obligaba a experimentar. El suelo estaba frío, pero el frío no era solo temperatura, era una advertencia. Caminé intentando no perder el equilibrio, porque la simple idea de caer me hacía imaginar manos agarrando mis tobillos, tirándome hacia la oscuridad absoluta. Mis ojos ardían tratando de encontrar referencias conocidas, pero la realidad parecía disolverse cada vez que me enfocaba en algo. La vieja pared de piedra parecía palpitar como si tuviera venas, y el techo se perdía en un vacío tan profundo que me provocaba náuseas. A cada metro avanzado, la sensación de no estar solo crecía de forma asfixiante. Voces mudas rondaban mis pensamientos, confusas y fragmentadas, como ecos que no pertenecían al presente. Era como si memorias que no eran mías intentaran infiltrarse en mi mente. Imágenes cortas surgían en destellos, cuerpos arrastrándose, rostros sin ojos gritando en silencio, puertas rojas abriéndose para devorar aquello que llamaban esperanza. Respiré hondo intentando convencerme de que todo aquello era fruto de mi miedo, pero la casa parecía percibir cada uno de mis intentos de racionalización y reaccionaba, intensificando la presión sobre mi pecho, como si quisiera aplastar por completo mi capacidad de pensar. Mi celular vibró de repente. Un impulso irracional se apoderó de mí y miré rápidamente la pantalla, aun sabiendo que no debía hacerlo. El nombre de mi hermano apareció allí, como una puñalada en la mente. No podía ser. Él no estaba aquí. Él no debía estar aquí. Sin embargo, el mensaje no era como los demás. Era una secuencia de imágenes distorsionadas, fotogramas en negativo, mostrando del sótano exactamente el lugar donde yo estaba en ese momento, pero desde un ángulo que sugería que alguien, por algo, me observaba una celda. Esa simple afirmación que me estaba solo hizo que mi estómago se devolviera. Él se volvió de emergencia para respirarlo. La casa parecía deleitarse con mi desesperación. Comencé a escuchar un arrastre lento detrás de mí, casi imperceptible, como algo que despertaba tras un largo sueño. Intenté no mirar. Sabía que el terror absoluto se encontraba allí si me daba la vuelta, pero mi cuerpo decidió desobedecer a la razón. Giré la cabeza lo suficiente para ver una sombra distorsionada que me imitaba con un retraso escalofriante, como si estuviera aprendiendo a ser yo. Sus piernas no se movían correctamente,
como si no estuvieran acostumbradas a la idea de caminar. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El ambiente a mi alrededor parecía vibrar con una frecuencia baja, casi audible, que hacía temblar desde dentro. Mente gritaba que corriera, pero mis piernas continuaban con aquel paso lento y condenado hacia la puerta roja. Atrapadas en un destino que ya estaba sellado, desde el momento en que toqué la manija por primera vez. No había vuelta atrás. No ahora. La casa sabía mi nombre, sabía mis miedos, sabía todo lo que yo intentaba ocultar de mí mismo, y estaba ansiosa por usar cada fragmento de mi alma en mi contra. La puerta roja estaba frente a mí una vez más, como el corazón palpitante de un monstruo, escondido en el centro de la casa. Durante toda mi vida había sido apenas un límite, una prohibición, y hermano repetía con una mezcla de miedo y autoridad. Pero ahora entendía que no se trataba de una regla, sino de una advertencia desesperada. Aquello que se ocultaba detrás de la madera carmesino era un secreto familiar y un recuerdo doloroso. Era algo que había estado esperando, respirando, observándome, alimentándose de mis pasos en dirección a él. Todo dentro de mí gritaba para que retrocediera, pero mi cuerpo parecía guiado por una voluntad mayor, como si mi destino estuviera entrelazado con esa puerta desde antes de que yo naciera. El aire se volvió casi sólido alrededor de mi cabeza, espeso como una sustancia invisible que buscaba infiltrarse en mis pulmones y en mis pensamientos. Sentí que cada inspiración me hacía absorber un poco más de aquello que dominaba el sótano. Mis manos temblaban, pero la curiosidad, mezclada con un miedo visceral, me mantenía fijo en el suelo. El silencio absoluto era el peor de los sonidos, ya que cada segundo sin ruido era una amenaza. Un recordatorio de que la casa estaba esperando una reacción mía para moverse. La presión en mi pecho aumentaba al mismo tiempo que el olor a humedad se volvía más intenso, como una mezcla de madera podrida y algo metálico que recordaba a sangre envejecida. Intenté centrar mi mente en algo estable. Pensé en el rostro de mi hermano, en la forma en que siempre estaba presente cuando la oscuridad me aterrorizaba en la infancia, asegurándome que no estaba solo. Era irónico que ahora su voz fuera justamente lo que me arrastraba hacia el horror. Recordé la última vez que lo vi con vida, su mirada perdida, su piel pálida, su insistencia en que yo jamás me acercara a esta puerta. Era como si él supiera que una parte de mí estaba destinada a hacer exactamente lo contrario. Quizás solo intentaba retrasar lo inevitable. Cuando mi mano se acercó a la superficie de la puerta, sentí un calor pulsante que contrastaba con el frío del ambiente. La madera parecía viva. Vibraba bajo mis dedos como si tuviera un pulso sincronizado al ritmo del mío. Por un instante pensé que todo era una ilusión toda por el pánico, pero cuando más la tocaba, más fuerte sensación era que la puerta me reconociera, como si supiera que yo a quien esperaba. Una idea me golpeó de repente. Quizás no era la casa la que estaba devorándome, quizás era yo quien, desde el inicio, pertenecía a esta oscuridad. Hice fuerza para retirar mi mano, pero no pude. Era como si la puerta tuviera garras invisibles enterradas en mi piel, obligándome a permanecer ahí. El silencio se rompió con un sonido leve, casi imperceptible. Una respiración. No venía de mí, tampoco de un ser humano. Era un soplo húmedo y profundo que parecía emanar de todas las direcciones. Mi corazón intentó latir más rápido, pero el miedo lo sujetó en un compás irregular y doloroso. Quise gritar, pero la voz no salió, como si mi garganta hubiese sido atrapada por una sombra. La superficie de la puerta se deformó bajo mi mano. Donde antes había madera, surgió una textura carnosa, como piel viva. Retrocedí horrorizado, pero otra fuerza me empujó de vuelta y la puerta comenzó a abrirse lentamente, crujiendo con un sonido que parecía un lamento milenario. La oscuridad más allá era tan intensa que absorbía la luz a su alrededor, creando un vacío donde la existencia misma dejaba de tener sentido.
Algo dentro de esa negrura se movía, pero era imposible definir forma o tamaño. Era un movimiento fluido e irregular, como si perteneciera a algo sin estructura definida. Una corriente de aire salió del interior, cargada de un olor aún más fuerte a sangre. Sentí un mareo súbito, como si todos mis sentidos hubieran sido invadidos por aquel olor. Y entonces, finalmente, algo surgió en la oscuridad. Al principio, solo un contorno humano, pequeño, frágil. Mi corazón lo reconoció antes de que mi mente lo aceptara. El cuerpo de mi hermano, o al menos, lo que una vez fue mi hermano. Su piel estaba grisácea, los ojos hundidos y negros, y sus movimientos eran espasmódicos, como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Se acercó, en silencio, arrastrando los pies, mientras yo me encogía contra la pared. Incapaz de comprender lo que estaba viendo, mi instinto decía que debía correr, pero mis piernas permanecieron inmóviles, como si aquel terror me hubiera paralizado desde dentro. Su rostro se acercó al mío, y pude ver que su boca estaba entreabierta, pero no había respiración saliendo de allí. Su expresión era vacía, completamente desprovista de humanidad. Algo estaba usando su imagen como una máscara. Detrás de aquellos ojos muertos había una presencia mucho más antigua, mucho más cruel. Y cuando esa presencia se manifestó, toda la casa pareció estremecerse. La sombra detrás de mi hermano se expandió, ganando forma y volumen, como si fuera un líquido vivo que se derramaba por el sótano. Sentí un torbellino de pensamientos que no eran míos, como si la entidad intentara comunicarse a través de imágenes que desgarraban mi mente desde dentro. Vi niños llorando, puertas rojas abriéndose en casas diferentes, personas siendo devoradas por la oscuridad para nunca más ser vistas. Era un ciclo. La puerta estaba en muchas casas y siempre exigía una cosa a cambio: un hermano. Fue entonces cuando la verdad estalló en mi conciencia con violencia. Mi hermano no estaba tratando de protegerme de la puerta. Estaba tratando de proteger la puerta de mí. Desde el principio, sabía que yo era el elegido. El sacrificio que la casa exigiría para mantener su secreto. Intentó resistir, intentó retrasarlo, pero no había escapatoria. Aquella fuerza que me guiaba toda la vida no era amor, era hambre. Hambre antigua, hambre ancestral. Y finalmente había encontrado su alimento. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la sombra se proyectaba sobre mí, apoderándose del espacio. La oscuridad devoró la figura de mi hermano, y lo que quedó fue una forma monstruosa, algo imposible de describir con lógica humana. Estaba compuesta de demasiados dedos, demasiadas bocas, ojos que se abrían y cerraban, lugares donde no deberían existir. La voz que surgía en mi mente no pertenecía a ninguna criatura conocida. Era la propia esencia del miedo. No necesitaba palabras. El mensaje era claro. Yo le pertenecía ahora. La entidad se acercó lentamente, como si saboreara mi agonía. A cada centímetro, mi cuerpo temblaba más. Mi mente suplicaba misericordia, un final rápido, cualquier cosa que detuviera aquel tormento psicológico. Pero ese ser no quería solo mi cuerpo, quería mis recuerdos, mis miedos, mi identidad, todo aquello que me hacía humano. Sentí mi conciencia siendo arrancada en fragmentos, como si hilos invisibles tiraran de los pedazos de mi alma. El dolor no era físico, era algo mucho peor, la sensación de dejar de existir mientras aún se está vivo. El último pensamiento que tuve antes de ser consumido fue sobre mi hermano. Él también había sido víctima, él también había sido elegido, y ahora comprendía el terror en sus ojos cuando repetí la única regla de esta casa. Sabía que un día la puerta te volvería a abrir, y que cuando eso sucediera, algo saldría para buscarme. La oscuridad finalmente me envolvió por completa. Sentí mi cuerpo deshacerse, como si fuera polvo y recuerdos rotos. Ya no era yo. La entidad lo había tomado todo. La casa pareció suspirar, satisfecha. El ciclo estaba completo. La puerta roja se cerró detrás de mí con un sonido seco, casi triunfante.
Afuera, en la planta superior, el mundo seguía girando, sin saber del horror oculto bajo sus pies. La lluvia había cesado, la tormenta había pasado, la calma había regresado, pero la casa sabía que no tardaría en llegar otra. Familia, alguien encontraría esa puerta, alguien escucharía la voz que llama por su nombre, y el ciclo comenzaría nuevamente, porque la puerta nunca debe abrirse. Decía la advertencia, pero la puerta siempre quiere que la abran. Y ahora, desde el otro lado, yo también quiero que alguien abra. Yo también estoy esperando. Yo también tengo hambre. Ahora no necesito ojos para ver. No necesito voz para hablar. Soy parte de la oscuridad que respira en esta casa. Soy el eco de todos los que fueron devorados por la puerta roja mucho antes que yo. Sigo existiendo, pero no como humano. Mis pensamientos se han diluido entre sombras antiguas, mezclándose en un coro de hambre que nunca se sacia. El sótano ya no es un lugar, sino un organismo que late conmigo y con todos los que están presos aquí dentro. Cada muro recuerda nuestro sufrimiento, cada ladrillo está impregnado de la esencia de aquellos que una vez suplicaron por ayuda. A veces, fragmentos de mi antigua vida regrese como golpes repentinos. La imagen del rostro del que permano ser nítida por breves instantes. Como una memoria que se niega a morir del todo. Pero entonces la oscuridad me acaricia desde dentro, recordándome que ya no me pertenece el derecho de sentir nostalgia. Fui borrado, fui escrito. Ahora soy hambre. Desde aquel puedo escuchar todo lo que ocurre en la casa, los pasos sobre el suelo, las puertas abriéndose, las risas despreocupadas de quienes no sospechan que existe bajo sus pies. Estoy esperando el momento en que uno de ellos quede solo, curioso, atento al mínimo ruido que provenga del sótano. Bastará que alguien escuche mi voz en el silencio. Aquella voz que imita lo que fui, y aunque no deba, esa persona bajará las escaleras, porque el miedo siempre llama la atención, y la puerta siempre sabe cómo seducir a los inocentes. Mi hermano intentó resistir, yo no tuve opción, y el próximo tampoco la tendrá. El ciclo continuará. La hora llegará. La puerta se abrirá otra vez.